Hola, buenos días amigos. Bienvenidos a otro sábado de USPE. Este sábado nos toca caso clínico ecográfico. A nombre de USPE, les doy a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos un caso que viene desde Argentina, a cargo de la doctora Natalia Zita Waslowi. Ella es pediatra, especialista en terapia intensiva infantil y trabaja en la UCI del Hospital Pediátrico Garrahan en Argentina. El caso de hoy es un caso muy interesante. Estoy seguro que nos va a encantar. Es la integración de neuropocus y también de pocos multisistémicos, ¿no? A través de un caso muy ejemplificador. Bienvenida, doctora Natalia. Bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal, Cecilia? Bueno, antes que nada, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar, así que espero que el caso clínico les resulte interesante, les guste y les sea aplicable para sus terapias. Así que estoy cuando vos segura. me digas, arrancamos. Ok, Natalia, podemos empezar. Bueno, arrancamos. Bueno, yo trabajo en el Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan es un centro de referencia en, en Argentina, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Vienen de todos, de un montón de países de periféricos limítrofes a tratarse acá en el hospital por la alta complejidad que tiene. Está en el centro de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con 68 camas de UCI, que son las 34 polivalentes. El resto de las camas es recuperación cardiovascular, tiene una UCI de inmunosuprimidos, una UCI de quemados, como para contextualizar el lugar. Tiene más o menos 2.100 ingresos por año, de los cuales 1.200 pacientes son de las UCI polivalentes, de la 44 y la 45, y el 40% de esos pacientes que ingresan a las polivalentes requieren cuidados neurocríticos, ya sea politrauma, posquirúrgicos de tumores. Yo trabajo en la UCI 44 de polivalente. Bueno, para empezar, este es un niño de 12 años que ingresó a la UCI previo a la Navidad, el 23 del 12, posquirúrgico de una resección parcial de un tumor talámico. Como antecedentes era un niño previamente sano, derivado por el pediatra de cabecera por neurología, por temblores en miembros inferiores, como una ataxia cerebelosa barra ataxia central para estudio. Se le hace la resonancia el 2 de diciembre y se ve que este tumor talámico derecho, que se extiende hacia el cuerpo calloso y el mesencéfalo, desplaza al ventrículo izquierdo, así que se decide una biopsia endoscópica el 4 de diciembre, más una septostomía. Se ve que intraquirúrgico en una lesión glial de bajo grado, un astrocitoma pilocítico talámico con gran componente de calcificación. Así que se decide el plan quirúrgico para el 23 de diciembre. Bueno, ingresó ese día, posquirúrgico de la resección parcial. El chico estaba estable, con una anisocoria leve derecha que parecía más, hablando con el neurocirujano, más reactivo de la cirugía, con una hemiparesia brachiocrural derecha, respondiendo a órdenes simples con una apertura ocular espontánea y unos signos vitales estables, con una cardíaca de 95, estaba normotenso, en fin. El chico vino posquirúrgico bien, con una anestesia sin grandes complicaciones, bien ventilado, un poco de inotrópicos durante la misma, una transfusión, volumen, sin mucha acidosis y mucha repercusión hemodinámica. El 24 del 12, casi 12 horas después del posquirúrgico, el chico se lo nota somnoliento, saturaba bien, un poco más bradicárdico quizás, pero una TA en el límite inferior. Así que con eso le pedimos una tomografía, se le hace la interconsulta con neurocirugía y
indican conducta expectante. Esta interconsulta con neurocirugía, para que vean la tomografía y para revalorar, en esta tomografía lo que se veía sí es un poco más de compromiso del ventrículo izquierdo y tenía algo de dilatación que no las podemos ver en estas imágenes, pero tenía algo de dilatación, pero estaba con un poquito de desplazamiento de la línea media. Pero el chico, estar nada más somnoliento y estable, ellos dijeron, bueno, por ahora expectemos, no hay nada para hacer. Bueno, nosotros decimos, ¿qué hacemos? Por supuesto, agarramos el ecógrafo y vemos el cerebro. El cerebro, hicimos un POCUS básico. Lo que utilizamos es la ventana transtemporal con una ventana óptima. La ventana óptima siempre hay que recordar que es que se ve el hueso contralateral básicamente. Insonamos la arteria cerebral media, el transductor sectorial y vemos la profundidad y el ángulo adecuados y evaluamos el IP, la velocidad media, sistólica y diastólica. Estos es como los parámetros básicos que tenemos en cuenta a la hora de hacer un POCUS cerebro. Con respecto a la profundidad y los valores normales de todo eso que yo tomo, tengo que agarrar siempre la tabla adecuada para mi paciente porque varían dependiendo de la edad. Y para este paciente era una profundidad de 45 a 50 y estos valores que después vamos a ver cómo se referencian con respecto a nuestro caso. Entonces, recordemos a nuestro paciente que tenía conducta expectante, algo más somnoliento y tiene este parámetro de dúplex transcraneal. Con valores normales de sistólicas de 129, el chico tenía 82, diastólicas de 60 más menos 8, 25, medias de 37 con valor de 81. Fíjense que son significativamente menores a las esperables para nuestra edad. Entonces, este chico, ¿qué tiene y qué hacemos? Tenemos que plantearnos qué tipo de patrón tiene. Básicamente, nosotros tratamos de dicotomizar y hacer todo más rápido. Tenemos que diferenciar dos patrones, dos patrones de la normalidad. El de aumento del flujo cerebral, que es de la alta velocidad, y es de baja perfusión, que es de alta resistencia o de bajo flujo cerebral. Estos dos patrones tienen, en sí hay que diferenciarlos, cada uno tiene otras subdivisiones, pero básicamente hay que diferenciar los de alta velocidad y los de baja velocidad. Y cuando va aumentando las resistencias va aumentando el índice de pulsatilidad, llegan a la parada circulatoria. ¿Sí? Es como una transición desde la alta velocidad, como va afectando las resistencias hasta llegar a la parada circulatoria. ¿Sí? Básicamente que nosotros nos ponemos en la cabeza para distinguir estos patrones. Y para ayudarnos a definir los patrones más allá de los valores de los valores absolutos, lo que tenemos que tener en la cabeza siempre, o lo que nosotros tenemos, es la velocidad media, que la velocidad media siempre se ajusta a las tablas que tenemos específicamente para cada edad, se asocia a la perfusión cerebral integral, habla de la perfusión cerebral integral, y el índice de pulsatilidad, que ya lo empezamos a ver antes en las diapositivas anteriores, habla de la resistencia y de la compliance cerebral, ¿sí? Es un índice, es la velocidad sistólica menos diastólica sobre la media, el valor normal es de 0,8 a 1,2 y se marca con el cálculo en el ecógrafo, ¿sí? Lo marca el ecógrafo, si no igual uno lo puede sacar, pero es más fácil hacerlo con el caliper. Entonces, ¿por qué es tan importante el índice de pulsatilidad? Porque se relaciona con la onda de Peak. Como ven en la imagen en puesta anterior, un índice de pulsatilidad en la inferior, perdón, el índice de pulsatilidad bajo se correlaciona con una onda de Peak normal. Recuerden que la onda de Peak era P1, P2, P3, la mayor es la de pico sistólico, la P1, la del medio, la P2 habla de la compliance. Y esas son las más importantes que hay que tener en cuenta. Y cuando hay un índice de pulsatilidad aumentado, se correlaciona con un P2 aumentado, que es el aumento de la resistencia o la disminución de la compliance cerebral.
¿sí? ¿Y por qué es tan importante el IP? Porque no se ve afectado por el ángulo de isonación. A veces lo que nos pasa es que tenemos dificultades a la hora de conseguir el ángulo correcto, entonces siempre más allá de las velocidades que varían con, si no tenemos un ángulo, un buen ángulo, el IP se mantiene estable y es lo que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué es, habla, como dijimos, de la resistencia cerebral y de la compliance, pero depende no solo de las velocidades en sí, depende el índice de pulsatilidad del gasto cardíaco, o sea, la pulsatilidad del gasto cardíaco y de la perfusión cerebral o del flujo sanguíneo cerebral. Y fíjense que todo esto, como todo esto es afectado y o se ve afectado en el índice de pulsatilidad. Como vimos recién, el gasto cardíaco, inclusive la frecuencia cardíaca, la presión de perfusión cerebral. Fíjense todos los valores que hablan para tener un índice de pulsatilidad correcto. La autorregulación, la presión que hay intrapulmonar inclusive también lo afecta, los factores metabólicos también intracerebrales y otros factores como la anemia, la hiperviscosidad, la fiebre, la hipotermia, todos estos valores que también tienen que ver con la autorregulación cerebral, todos afectan el índice de pulsatilidad. Por eso, para tenerlo en cuenta, hay que tomar todos estos valores, ¿sí? Y para ayudarnos a categorizar este, a categorizar el tipo de patrón que tiene, en general nos ayuda bastante este cuadro que habla de la velocidad media y el índice de pulsatilidad, donde podemos encontrar patrones con velocidades altas y pulsatilidades aumentadas, donde ahí hay perfusión vasoespasmo con hipertensión endocrinal. O sea que fíjense que la combinación de estos valores también nos ayudan a definir el tipo de patrón. Entonces, este paciente recordemos que tenía un índice de pulsatilidad de 1,7, donde tenía la presión un poquito medio baja eh, y las velocidades disminuidas. Entonces, ¿qué decidimos? Iniciamos en hora, le pasamos volumen, tratamos de optimizar todo lo que tiene que ver con lo relacionado al IP, que básicamente es que ponerlos bien con la autorregulación cerebral, la CO2 que tiene que estar normal, una PO2 normal, un sodio alrededor de 140, una hemoglobina mayor a 9, la temperatura esté bien, todos esos valores que tienen que ver con la autorregulación todo lo pusimos normal, le aumentamos la presión y le hicimos un Doppler nuevo. Esto fue rápido, en 10 minutos ya, 10-15 minutos ya habíamos trabajado con el paciente. Y vemos que tiene este Doppler que sigue manteniendo con IP aumentado, pero mejoraron algo más las velocidades. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Este es un cerebro que claramente está sufriendo. Yo ya le mejoré todos los parámetros, le mejoré el gasto cardíaco, le mejoré todo lo que tiene que ver con la vasorreactividad del cerebro, le mejoré todo. Entonces, algo más había para hacer. En realidad, había que llamar al cirujano y pelearse con el cirujano que había dicho una conducta expectante. Entonces, fuimos a hablar con el neurocirujano, le explicamos, le mostramos los patrones, vimos que estaba todo normal, que estaba todo alterado y que no había mejorado cuando ya habíamos puesto todo normal. Y los convencimos, se ingresa a una cirugía y le pone una DB izquierda. Recuerden que estaba levemente dilatado, que no se logró ver bien la imagen, pero estaba levemente dilatado. Entonces les ponen la DB izquierda. Salió con un poquito a chorro, no midieron la presión en ese momento, pero el chico se mantiene estable durante las primeras horas, una PIC de entre 10 y 12. Esta era la onda de PIC que tenía, una onda adecuada, más allá del número siempre tenemos que mirar el valor. Y a las pocas horas, que ya se hicieron, ya era la Navidad en ese momento, a las 6 de la mañana, empieza con deterioro del sensorio, bradicardia, hipertensión. Ahí ya todos los signos de el chico que estaba enclavando, así que le hacemos un Doppler transcranial. Es un Doppler, este es el previo a la parada circulatoria casi, que es con un índice de pulsatilidad de 2,74, con una velocidad diastólica de 10,
muy, muy bajita, ya casi de picos históricos era el patrón. Así que entra rápido a la cirugía, previamente le hacemos una tomo, ya se ve un desplazamiento bastante importante de la línea media. Em, Nosotros tenemos la oportunidad de hacer relativamente rápido los estudios, quizás nos cuesta más el traslado, pero por suerte le hicimos la tomografía rápidamente y em, entró a quirófano desde ahí. ¿Y qué se le hizo? Una craniectomía descompresiva frontoparieto-temporal derecha y se le puso otra DB del otro lado. Tenía la izquierda y le pusieron la derecha donde tenía DB. En la evolución posterior a la craniectomía descompresiva, en el primer día el chico sale, tuvo una craniectomía descompresiva relativamente rápida en el sentido de el prequirúrgico y la cirugía en sí. Sí estuvo con algo de requerimientos de inotrópicos, un poco le costó el tema de la PPC al anestesista, lo tuvo que transfundir. En fin, esta casi tercera vez que entra a cirugía, por ahí sí le costó más. Pero bueno, salió dentro de todo estable con una PIC de entre 12 a 15, una media de 40, que era bastante pobre, entonces tuvimos que aumentar la noradrenalina, le sacamos todo el laboratorio, que estaba todo dentro de parámetros normales como ven, y después, a los 10 minutos que llegó, que el anestesista nos había dicho que había sufrido un poco, pero no tanto, le tuvimos que empezar con los inotrópicos en ascenso, noradrenalina, adrenalina, vaso, seguía con la hipotensión refractaria. Entonces, obviamente, ¿qué hacemos? Agarramos otra vez el ecógrafo, eran las 6 de la mañana ya de Navidad, no contamos con de las 24 horas, o hay que justificarlo muy, muy bien para que vengan a la terapia. Igualmente están, pero hay que justificarlos muy bien y más rápido para nosotros era usar el ecógrafo. Entonces hicimos el POCUS corazón, vimos el eje parasternal largo, el eje parasternal corto. Fíjense cómo se mueve muy poquitito ese ventrículo izquierdo. Hicimos la fracción de acortamiento, que le daba una fracción de acortamiento de 12 o 15%. Fíjense qué poquito se mueve el ventrículo izquierdo. Así que todo lo hicimos durante la guardia con los becarios. eh, Cómo se ve la cava dilatada, otra vez los ventrículos, todas las distintas imágenes que tenemos. Fíjense que no necesitamos muchos valores para poder definir que este chico tiene una disfunción moderada severa del ventrículo izquierdo. Le pusimos en el pulmón y tenía muchas líneas B con este ventrículo y que íbamos a encontrar en la placa, que es lo que tardan en subir, y tardaron en subir estas media hora, pero ya sabíamos que el chico tenía todo el pulmón sobrecargado de líquido. Entonces, ¿qué nos ayudó? ¿Qué herramienta? El Focus. El Focus, recuerden que es el protocolo para ver qué tipo de falla cardiovascular tiene. No era un taponamiento, no era hipovolémico, no era dilatación ni fallo del ventrículo derecho porque no era el patrón que vimos. Entonces había una disfunción del ventrículo izquierdo. Vimos la dilatación del ventrículo izquierdo, una fracción de acortamiento y una fracción de eyección que no la dije, pero se le hicimos también algo bien básico con pulmón sobrecargado. Claramente este chico tenía un shock con una disfunción del ventrículo izquierdo y una insuficiencia cardíaca, obviamente con las enzimas cardíacas elevadas, tenía ya el ProBNP de 10.100, que esto lo tuvimos después, pero ya sabíamos que iba a venir todo alterado. Entonces, a las poquitas horas, este era el respirador que tenía el chico de bajos parámetros, le tuvimos que aumentar un poquito la PIB por la sobrecarga, en noradrenalina, adrena, vaso, ya estábamos con dosis en ascenso, el laboratorio normal hace fiebre en ese momento, así que por supuesto también lo cultivamos, le tomamos un líquido cefalorraquídeo, era la segunda o tercera cirugía que hacía en las primeras 24 o 48 horas, así que tranquilamente podría estar infectado, lo cultivamos por todos lados, virológico, aspirado traqueal, y le pusimos meropenem vancomicina. Bueno, y a todo esto, el cerebro, ¿qué estaba pasando con el cerebro?
el chico tenía una PIC entre 10 y 14, una TAM entre 55 y 60, le da una PPC siempre alrededor de 40, 44, y tenemos estos patrones de Doppler transcraneal. El superior era de donde tenía la craneectomía descompresiva y el inferior del otro lado, aprovechando la ventana que tienen, que sin obviamente la calota de ese lado, le tomamos el izquierdo. Fíjense que siempre, por supuesto, hay que tener en cuenta los valores normales. eh, la- las velocidades están sensiblemente más altas del lado contralateral, pero igual ambas se mantienen en el límite superior. Una supera y una en el lado de la craneectomía era en el límite superior. ¿Sí? Fíjense que el índice de pulsatilidad ahora es bajo, pero hay mucha diástole y mucha sístole en los dos patrones, tanto el del derecho como el izquierdo. Y el que predomina más es el izquierdo con altos valores. Bueno, pero en realidad nosotros hicimos la craniotomía descompresiva para un cerebro sufriente que queríamos que mejore sus signos de hipertensión endocraniana, porque además se estaba enclavando y teníamos que mejorar, el objetivo es mejorar el flujo sanguíneo cerebral, que es que ese cerebro vuelva a perfundir. Y con estos valores, entonces nos tenemos que preguntar, con esta craniectomía compresiva, ¿cuánto le hemos mejorado? ¿Cambian los valores normales o las velocidades absolutas? ¿Tienen los mismos patrones patológicos? Entonces, a la hora de analizar a este paciente y contextualizarlo, teníamos que entender un poquito qué pasaba por el cerebro de este chico. Por eso nos hicimos estas preguntas. Entonces, la verdad es que por toda la búsqueda, que hay muy poca referencia bibliográfica, lo que hay obviamente es en adultos, y esto se desprende de algunos trabajos de pocos pacientes donde hay craniotomías descompresivas y quizás la mayoría fueron por eh, traumatismo de cráneo, la disminución de las velocidades absolutas, de más que nada del lado ipsilateral a la cranectomía descompresiva, pueden tener unas velocidades menores del 10 al 20%, hay aumento de la variabilidad de los valores y hay un cambio en el índice de pulsatilidad. Existen nuevos valores de referencia, no hay un consenso estricto sobre los nuevos valores normales posterior a una cranectomía descompresiva. Sí, en algunos de nuevo, muy pocos, que se puede desprender que hay unas velocidades medias menores entre el 10 y un 30% del hemisferio afectado, pero siempre lo que es recomendable es comparar con el lado contralateral y con, por supuesto, los basales previos a la craniectomía decompresiva. Entonces no hay un nuevo estándar, ¿sí? Ahora, se mantienen los mismos patrones de referencia y lo que encontramos básicamente era que sí que se mantienen, pero estos trabajos por ahí son más de traumatismo de cráneo y sí donde ven cómo van variando los flujos y donde van mejorando los flujos posterior a una craniotomía descompresiva. Pero sí hay que tomar en cuenta que los patrones se mantienen, el patrón de oligoemia y de hipoperfusión, de hiperperfusión, todos esos se mantienen y hay que tomarlos como referencia. Entonces, con este patrón de flujo de altas velocidades, lo que uno se tiene que plantear es si tiene una hiperemia o un vasoespasmo. En el vasoespasmo, lo que uno nos va a ayudar es el famoso índice de Lindergar, que habla de la velocidad media de la cerebral media sobre la velocidad de la carótida interna. A este índice hay un valor que si es menos de 3 es menos de hiperemia, de 3 a 6 vasoespasmo moderado, más de 6 severo. Este chico no tenía un vasoespasmo, si vieron que del lado contralateral sí tenía sensiblemente las velocidades más aumentadas, del lado ipsilateral la lesión estaban disminuidas con respecto a la del otro lado, pero lo que sí habla de que cuando tenés hiperemia, cuando encuentran patrones de hiperemia, hay que descartar, por supuesto, la hipercapnia, la hipoxia, la meningitis, todo lo contrario a lo que te da y lo que hablamos recién de tener un IP alto. El chico, ¿cómo evolucionó? Mantiene pic estables entre 10 y 12 a las 48 horas.
sin inotrópicos, el ProBNP vino en descenso, el ecocardiograma a los 3 días ya estaba sin disfunción cardiovascular, los cultivos fueron todos normales, así que a las 48 horas ya le habíamos suspendido los antibióticos, se pudo extubar al quinto día, quedó bastante secuelar neurológico y se fue a la sala en plan de resección tumoral. Ahora bien, lo otro que nos planteamos en este contexto fue por qué la disfunción cardiovascular. De nuevo, hay muy poco escrito sobre la disfunción cardiovascular posterior a una neurocirugía, ¿sí? Eh, lo que uno siempre asume es que es algo de la disautonomía o algo neurogénico, pero no está tan estudiado, ¿sí? De nuevo, es disautonomía severa, hay una hiperactividad simpática con hiperactividad colinérgica, hay mucho noradrena y adrena sintetizada, esto provoca una isquemia miocárdica también, que hay desbalance entre la oferta y la demanda, hay una respuesta inflamatoria sistémica también. El síndrome de miocardio aturdido neurogénico es la manifestación más común que se caracteriza por disfunción del ventrículo izquierdo, pero y también estas patologías se ven más en la hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, no es lo único que se encuentra, el único patrón, también el de las arritmias, la muerte súbita mismo intracirugía, Takotsubo, ¿sí? Hay bastantes patologías cardiovasculares que se asocian a los posquirúrgicos inmediatos de una neurocirugía, sin embargo, no hay tanto escrito. Entonces, cuando el cerebro sufre, el corazón también lo hace, así que siempre hay que estar detrás, y por supuesto también el pulmón y todo el sistema, pero hay que estar de esas cosas para tomarlas en cuenta. Entonces, como conclusiones de este caso, la importancia de la eco en la terapia intensiva y en la enseñanza. Nosotros somos un hospital escuela, se reciben más o menos entre 12 a 15 becarios por año. eh, y esto es importante porque mantenemos los mismos desafíos que los países de nuestra región, que es siempre combinar lo asistencial, que estamos muy al lado del paciente, con la enseñanza y la investigación. ¿Sí? Y la importancia de que también sea multisistémica. Tuvimos que evaluar todos los sistemas, quizás no tenemos todas las imágenes, pero le hicimos un poco más integral la valoración. Por supuesto que hay que siempre contextualizar estos valores y faltan, por supuesto, más estudios de valoración hemodinamia post-cranectomía descompresiva y que no todo shock postoperatorio de neurología es un shock séptico. Así que, bueno, espero que les haya servido compartir este caso con ustedes. Cualquier duda tienen mi mail y los esperamos al que quiera venir a Buenos Aires a rotar por la terapia intensiva, a dar un paso, son todos bienvenidos. Muchas gracias, Cita, por el caso muy interesante y lo has explicado de una forma muy didáctica, ¿no? Muy interesante y completo el caso, ¿no? Resalto el manejo integral y cómo la ecografía ha hecho el acompañamiento durante la evolución de todo el caso, ¿no? Te felicito realmente, explicado muy didácticamente. Tengo algunas preguntas, no sé si alguno de ustedes desea alguna pregunta. Si no, alguna pregunta les voy. Preguntas. Tengo preguntas para ti, Cita. ¿En qué Dígame, otras sí, claro. patologías podríamos observar este patrón? IP alto, velocidades medias bajas. ¿En qué otras patologías, además de la referida? Bueno, siempre hay que pensar en este tipo de patrón. Velocidades bajas con índice de pulsatilidad aumentado, hipertensión endocraniana, ¿sí? Que chico, ese corazón, ese cerebro, perdón, está sufriendo. ¿Sí? Siempre, por supuesto, también hay que descartar que esté muy hiperventilado, porque a veces nos pasa que tenemos patrones de que se nos va el respirador y tenemos CO2 de 24 cuando no deberíamos de tenerlas. Por eso todo lo que tiene que ver con hipoperfusión te habla de una índice de pulsatilidad aumentado con velocidades bajas. Gracias, Cita. Em, Tengo otra pregunta.
Sí, Tengo otra pregunta para ti. ¿Eh? ok. ¿Por qué la velocidad media diastólica disminuyó proporcionalmente más que la velocidad media sistólica en el caso? ¿Tiene alguna relevancia? Bueno, de nuevo, la velocidad media es la que primero sufre en la hipertensión endocraniana, siempre, y es la que más te va a diferenciar. De hecho, es sístole menos diástole en índice de pulsatilidad sobre media porque aumenta mucho esa diferenciación y es lo primero que se afecta con los síndromes de hipertensión endocraniana, con hipoperfusión cerebral y donde disminuye mucho la compliance cerebral, ¿sí? Eh, Me parece que eso es lo más relevante y lo que hay que tener en cuenta. Siempre hay que tener eso, que cuando uno hace un Doppler transcranial, lo primero que te va a disminuir va a ser la velocidad diastólica y va a aumentar esa diferencia pico-sisto-diastólica. Creo que eso es de una de las cosas que bueno, tiene que tener en cuenta y recordar a la hora de mirar. Lo primero que sufre es la diástole. Ok, gracias. Natalia, otra pregunta. En pacientes con muerte cerebral Ujú. y que tengan craneotomía descompresiva y se les realice un Doppler transcranial, ¿hay alguna consideración específica en estos pacientes? Bueno, el Doppler transcraneal y muerte cerebral en craniectomía descompresiva todavía no está validada eh, para hacer diagnóstico de muerte cerebral. Sí te ayuda para seguir el diagnóstico y por lo menos en pediatría tampoco lo hacemos. Sí te puede ayudar, pero hay falsos negativos, así que no está validada y por supuesto si no termina de estar del todo validada en adultos, en pediatría le va a faltar bastante, pero la verdad es que por lo menos acá en Argentina la ley para menores de 2 años, el Doppler transcranial para definir muerte encefálica no está validada, sí para mayores de 10 están justo trabajando en ese tema, pero y en craniectomía descompresiva no. Gracias, Cita. Bueno, los comentarios del chat te están felicitando. Excelente presentación. Gracias. Están preguntando si en este caso hubo la oportunidad de medir vaina del nervio óptico. Sí, hubo oportunidad, no tengo las imágenes, es muy buena pregunta, no tengo las imágenes en este momento, sí le daba 0,6, le daba alta. No le daba tan alta, pero sí le daba alta. Más que nada cuando se enclavó, porque lo tuvimos que hacer muy rápido es- eh, esa valoración. Y después estuvo entre 0,55 y 0,6, pero sí, es muy buena pregunta. No tenía las imágenes, por eso no quería sumarlas, pero sí lo hicimos y está buenísimo que lo pregunten y está buenísimo nos llamen la atención a ponerlo y tomarlo en cuenta. Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Dice, ¿qué tan práctico es interrogar las bacilares, las cerebrales posteriores o las medias en cada escenario? Siempre es valorable hacer todo el Doppler, analizar todas las velocidades. Eh, Está buenísimo si lo podemos hacer más que nada por si comprime más de un lado, si tiene por ahí estenosis, si tiene más que nada para trombosis, más que nada en adultos, pero para lo que a nosotros nos hizo este caso, en principio es que recién estamos tratando, para seguir contextualizando, tratar de implementar esta herramienta que es relativamente nueva para nosotros. Nosotros usamos la ecografía hace menos de 5 años y los primeros fueron para poner vías y recién los últimos 2 años te diría que estamos por lo multisistémico y somos muy pocos los que nos estamos entrenando todo el tiempo y tratamos de llevar a la herramienta al resto de los becarios. Entonces, cuando hacemos algo así, tratamos de en principio, hacer un focus básico, que es ver la arteria cerebral media. Nos hubiera servido en este caso, por supuesto, todo nos sirve, sirve más para patologías también asimétricas, vasculares, para ver reperfusión, em, pero bueno, por supuesto que sirve.
la idea en este caso y nosotros mostrarlo de esta manera es para ver con esta herramienta que es muy importante y ahora está más accesible que nunca, con estos pocos valores ya podemos enfrentar a un paciente y decidir junto con el resto de los interconsultores y tomar medidas que realmente cambien la vida del chico. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Nuevamente, felicitarte y agradecerte por el caso. Repito, un caso muy didáctico, muy didáctico. Hemos aprendido y afianzado conceptos la mañana de hoy. Creo que ya no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, damos por finalizada la presentación del día de hoy. Agradecerte a ti y a nuestro público e invitarlos, como cada sábado en la mañana, nuestra sesión de USPE. Y si tienen ustedes algún caso en sus terapias que deseen compartir con nosotros, contáctenos a las redes sociales. Buen domingo. Gracias, Cita. Hasta Gracias pronto. a ustedes, gracias. Hasta pronto.